Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera parte la vamos a hacer resumida porque se ha hablado mucho ya del tema del estándar BIM. Vamos a contar un poco el camino que hemos recorrido en materia de implementación del estándar BIM dentro de la compañía. Y en la segunda parte vamos a ver ejemplos enfocados ya a todo lo que es toda la parte de excavación y hormigonado de túneles. Hace unos 5 años aproximadamente comenzamos a tener una mayor frecuencia de consultas vinculadas con este término, el término BIM, principalmente nuestros colegas de Haití en la región de Europa, en las oficinas de Milán, empezaban a notar un mayor flujo de requerimientos en los pliegos de las ofertas, principalmente del sector salud, todo lo que es diseño de hospitales, centros de mediana y alta complejidad, en donde ya empezaban a sugerir la entrega de modelos BIM, metodología BIM, implementación BIM. Al mismo tiempo, en el mercado, los propios desarrolladores de software y en el mercado comercial y académico empezaron a aparecer cada vez más ofertas de cursos, seminarios, diplomaturas, maestrías en BIM. Por otro lado, en otras regiones y dentro de algunos sectores de nuestra compañía, creíamos que con el solo hecho de utilizar tal o cual software compatible con BIM, creíamos que estábamos haciendo BIM. En ese contexto, entonces, nos planteamos la necesidad de empezar a analizar el tema y, por suerte, hubo una muy pronta respuesta. Ya desde nuestro CEO hacia abajo nos plantearon ya la inquietud de comenzar a investigar sobre el tema, ¿tá? Es decir, cómo estamos parados frente al BIM, qué beneficio nos trae como compañía aplicar una metodología BIM, en qué proyecto se aplica esta metodología. Bien, lo que hicimos entonces fue elaborar un presupuesto que fue aprobado y creamos lo que internamente denominamos un proyecto de inversión, ¿tá? Un proyecto de inversión que lo dividimos en etapas, ¿tá? Una primera fase, la fase 1, que fue de investigación y de benchmarking, donde empezamos a analizar y a ver lo que estaban haciendo en otros países, tanto desde el punto de vista gubernamental como en el sector privado. Empezamos a ver, por ejemplo, lo que se estaba haciendo en Australia con un adelanto muy grande. Prueba de ello, la excelente presentación que vimos ayer en relación a Australia y también a Italia. Empezamos a analizar un poco las normativas a nivel estatal, por ejemplo, la más difundida desde Europa, que fue la del Reino Unido, que se tomó como base también en otros países. Por ejemplo, y ya analizando el contexto de Latinoamérica, vemos el caso de Chile, uno de los más adelantados de la región. Fuimos a visitar algunas constructoras en Perú, por ejemplo, tal es el caso de Graña y Montero o Cosapi. Vimos obviamente todo lo que venía transcurriendo en Estados Unidos, en México, en algunos estados de Brasil. Y con toda esa información que fuimos relevando, decidimos encarar la fase 2, donde empezamos a bajar a tierra toda esta información y empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir procedimientos de trabajo que luego les voy a mostrar con un poquito más de detalle. Después pasamos a una tercera etapa en donde, a partir de los distintos objetivos que fuimos desarrollando, objetivos BIM que fuimos analizando y desarrollando en la fase 2, empezamos a analizar un poco más en detalle algunos objetivos en particular. Por ejemplo, el tema de planificación BIM, donde ya abarca no solamente el diseño y la ingeniería, sino también la participación del área de operaciones y construcciones. Para ejecutar este proyecto, conformamos un grupo interdisciplinario formado por gente de ingeniería, gente de Haití, algunas personas de programación y control de la producción, con base en Buenos Aires y con la participación de gente de Brasil y de Italia.
Contratamos una consultoría en BIM, que fue fundamental para nosotros para avanzar más rápido y ir por un camino bien sólido. Y el tercer punto, que a mi entender es uno de los más valiosos, es la historia o el background que nosotros ya teníamos vinculado ya al tema, digamos, a la industria de lo que es petróleo, gas, minería y plantas de generación de energía. En ese sentido, nosotros ya desde el año 84, que fue cuando implementamos el primer sistema CAD 3D en Latinoamérica, fuimos transitando todo este camino y evolucionando con los diferentes software que iban apareciendo, junto con los desarrolladores que también han ido mutando en ese sentido. Si hablamos de metodología BIM, voy a ser muy breve porque se ha hablado bastante sobre el tema. Vamos a definirlo sobre la base de los tres pilares ya mencionados anteriormente, que son los procesos, las tecnologías y las personas. En cuanto a los procesos, bueno, como bien dije recién, comenzamos a escribir y a desarrollar manuales y procedimientos y tomando como eje central el documento BEP, que sería el plan de ejecución BIM, que ahora lo voy a mostrar en breve. Respecto de las tecnologías, si bien ya teníamos dominio de muchas de las herramientas compatibles con la metodología BIM, no las estábamos aprovechando de manera integrada, de manera colaborativa. Así que ahí también teníamos un trabajo por hacer. Y por último, las personas, que desde mi punto de vista, de los tres pilares es el que más esfuerzo tuvimos que invertir y tenemos que invertir, porque esto nunca termina, esto siempre es continuo, es constante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no basta con que las personas que participan en los diferentes roles en un ciclo de vida de un proyecto estén entrenadas en el dominio de un software, sino que también deben estar convencidas de la metodología en la que van a participar, tienen que estar consustanciadas con el proceso en el cual van a transitar. Si eso no sucede, este proceso, esta sinergia de estos tres pilares no va a transcurrir de manera fluida. ¿Tá? Bien, acá mostramos en un slide bastante sintético el desarrollo de lo que fue nuestro plan de ejecución BIM estándar de Techin, donde desarrollamos, entre otras cosas, una matriz en donde para cada una de las fases de un proyecto y para cada uno de los objetivos BIM se define cuáles son los equipos que van a participar, cuáles son los modelos que se deberán realizar y cuáles son los software que aplicarían para cada uno de esos objetivos BIM. Por otro lado, arriba a la derecha se ve una planilla donde nosotros describimos para cada uno de los componentes principales de cada una de las disciplinas los distintos niveles de representación, no solo desde el punto de vista geométrico, sino también desde el punto de vista de la información asociada. Esta planilla es una planilla que está abierta y que va a ir alimentándose a medida que vayamos ganando proyectos, experiencia en los proyectos que vayamos realizando. Y por último, una pequeña imagen ahí de los flujos de trabajo. Cada uno de los objetivos BIM que fuimos desarrollando se diseñó un proceso, un flujo de trabajo donde se puede distinguir muy gráficamente las distintas tareas con sus relaciones, sus roles y responsabilidades. Mencionan aquí en este slide el tema de los roles. Si bien existen una gran cantidad de actores que participan en este proceso de ingeniería y construcción, quería destacar estos dos roles, el de administrador BIM y el de coordinador BIM. Ambos dos con la necesidad de tener una visión horizontal, una visión que cruce todo el proceso de ingeniería y construcción. Uno desde el punto de vista tecnológico y metodológico y el otro desde el punto de vista propio de la ingeniería y la construcción. Bien, vamos a empezar entonces ahora a ver algunos ejemplos y simplemente voy a hacer una primera definición básica, quizás obvia para algunos, que está relacionada con el modelo 4D. ¿Qué es un modelo 4D? Básicamente la integración de un modelo virtual, un modelo tridimensional, integrado con una secuencia de actividades en la línea de tiempo. ¿Tá? Eso nos permite prever, nos permite planificar y
empezar a visualizar desde otra manera, digamos, sensorialmente desde otro punto de vista, para poder luego, obviamente, llegar a materializar y a construir un proyecto. En definitiva, lo que queremos hacer es qué es lo que vamos a construir y cuándo lo vamos a construir. Como dije al principio de la charla, nosotros ya teníamos un camino transitado, ya veníamos haciendo modelos 4D, en este caso, orientado a plantas termoeléctricas y plantas de gas, en donde en este caso simplemente vemos que a partir de una convención de colores y con la información que nosotros tenemos de nuestro sistema ERP, el SAP, el módulo de planificación de la producción, podemos distinguir rápidamente en un modelo 3D, por ejemplo, el estado de avance de las cañerías. ¿Sí? ¿Qué cañerías están en estado de prefabricación? ¿Cuáles están en estado de montaje parcial? ¿O cuáles están en el estado de montaje completo? Acá ya estamos viendo proyectos y obras vinculadas ya al área de infraestructura y arquitectura. A la izquierda, el edificio corporativo Neuquén, y a la derecha, la playa de vías de la estación del ferrocarril Mitre, en Retiro. Ambos dos teniendo como objetivo final llegar a un modelo 4D, a una planificación 4D. Respecto del edificio corporativo, uno de los objetivos fue que todas las disciplinas tenían que estar modelando a la par, tomando obviamente como vehículo final un modelo federado que también se estuvo mencionando en las charlas anteriores, que es el que estamos viendo ahí. Modelo que al final obviamente nos sirvió para obtener un modelo 4D para poder luego ser utilizado próximamente ya en etapa de obra. Y en la derecha lo que se hizo simplemente también es a cada tramo de vía se le va asignando un estado de avance que se puede representar con colores y con información asociada a cada una de ellas. Otra herramienta que nosotros venimos desarrollando es la posibilidad de, además de vincular un modelo a un Gantt, tenemos la posibilidad de analizar puntualmente una secuencia de montaje. En este caso, integramos software específico para lo que es verificación en la capacidad de grúas para izaje pesado, vinculado a un entorno tridimensional como lo que estamos viendo ahí. Bien, vamos a ver entonces ahora los ejemplos relacionados con túneles, con lo que es la construcción de túneles. El primer ejemplo es la etapa 1 del proyecto del Tambolar, en la provincia de San Juan, sobre el río San Juan, que está conformado fue la ingeniería y la construcción de dos túneles de desvío de sección portal de 455 metros de longitud. Y un tercer túnel, que es un túnel de acceso a la cámara de compuertas, con una longitud menor, 300 metros aproximadamente. ¿Cuál fue los objetivos que nos planteó el Project Manager en esta obra? Bueno, fueron dos, principalmente. El primero, el seguimiento de avance de la excavación, la posibilidad de poder ir comparando periódicamente el avance del túnel planificado, el túnel teórico, versus el túnel real. Y el segundo objetivo fue la carga de información de obra, es decir, centralizar de alguna manera toda la información que se genera durante la obra, en este caso clasificado por cada una de las fases, la perforación, la voladura propiamente dicha, la extracción de material sobrante, el relevamiento topográfico, la participación de los geólogos, la colocación de soportes, de anclajes y por último el gunitado o hormigón proyectado. Respecto del primer objetivo, una de las premisas que nos dio el Project Manager era no agregarle información, no agregarle tareas al personal de oficina técnica.
¿Por qué? Porque básicamente de esa manera no íbamos a convencer a ninguno de empezar a trabajar con estas herramientas. La idea era enriquecer, complementar y darle mayor facilidad en la comunicación y en la generación de informes y reportes. Con lo cual, muchos conocerán el clásico diagrama de espacio-tiempo en una obra de ingeniería lineal, donde uno puede ver claramente cómo va avanzando el túnel real comparado con lo que se planificó. Bueno, la idea era, en este caso, sobre un modelo tridimensional, poder ver de la mejor manera posible en azul lo que sería el túnel planificado o el túnel teórico y el avance en color verde lo que sería el túnel real. ¿Está bien? Eso nos permitió generar este tipo de modelos o de animaciones donde uno en la línea de tiempo y sobre los 3 túneles puede empezar a ver cómo va avanzando y cómo va evolucionando la excavación del túnel y comparándolo siempre con la planificación que se había hecho. Bien. Respecto del segundo objetivo, que era la carga de información, lo que habíamos encontrado era que, como ocurre habitualmente, los apuntadores, los topógrafos, los geólogos, tienen información para escribir al frente del túnel, donde se escribe en papel, a mano, en algunos casos se pasa a una planilla y en otros casos se vuelve a pasar después a un Excel y más cuando se trabaja, por ejemplo, en una UTE donde se necesitan generar informes y reportes para presentar en cada una de sus casas centrales. Entonces, la idea acá era justamente centralizar la información. ¿Qué se hizo? Bueno, se proveyó de 2 tablets, ¿tá?, para los 2 turnos, en donde se diseñó un formulario para cada una de las fases, en donde solamente tenían que cargar específicamente la información ya predefinida. Eso, cuando, digamos, las tablets, cuando volvían a la oficina técnica, se sincronizaba con el servidor y directamente se integraba al modelo 3D. Entonces, la idea es que cuando uno tocaba cada uno de estos anillos, toda esa información ya estaba cargada en el modelo 3D. Cada lengüeta representa una de las fases de esa progresiva, de esa voladura. Y, por ejemplo, en la lengüeta de geología, cada vez que uno toca uno de estos anillos, se puede ver claramente la información que ingresaron los geólogos en cuanto, por ejemplo, al índice Q y al índice RMR. También se observa abajo, por ejemplo, la parte de observaciones, que resultó que al final fue muy útil para el personal de obra porque ahí podían escribir exactamente los problemas que tenían, los imprevistos que encontraban y de esa manera poder justificar muy claramente por qué había un retraso en esa progresiva o en ese avance. Vamos ahora al segundo ejemplo, que es el taller de Parque Patricios 2, la nave principal de la línea H del subte H. Esta es una caverna, a ver ahí, de 320 metros de largo, con una sección de excavación de caverna típica de 140 metros cuadrados. El objetivo en este trabajo fue únicamente la etapa de hormigonado. Ya teníamos la caverna terminada, la excavación terminada, cuando empezamos a implementar esto. Y el objetivo acá era simplemente también tener una herramienta que pueda complementar o digamos, optimizar la medición de avance. Se definió también un modelo tridimensional en donde se distinguió claramente cada una de las etapas de hormigón, comenzando por las soleras, los hastiales, las calotas. A cada uno de esos elementos se le asignó un código, un tag o un nombre que representa a cada uno de los componentes del
del hormigón, y se le asignó fechas, fechas de inicio y de fin planificados, ya previo a la obra, y después fechas de inicio y de fin reales periódicamente, que se iban cargando a medida que se iba desarrollando la obra, ¿no? También se modeló parte de la armadura de la bóveda alta, porque se quería tener una precisión o mayor precisión en la medición del avance por un tema de constructibilidad, es decir, el encofrado de la bóveda baja debía adaptarse luego para la bóveda alta y seguir, entonces quisieron también modelar las armaduras únicamente de la bóveda alta. Eso también se le asignó un tag a cada grupo de armaduras y se lo cargó en el Gantt con todas esas fechas planificadas. Lo que se obtuvo es que a partir de esa carga periódica, todos los martes en la reunión de coordinación contaban con una información de este tipo, donde claramente se podía ver, por ejemplo, en color amarillo los hastiales que están por delante de lo planificado, que se han hormigonado por delante de lo planificado, las bóvedas, algunas bóvedas en color rojo que estaban por detrás de lo planificado y algunos elementos en verde que estaban de acuerdo a lo planificado. Como dije antes, esto sirvió, por lo menos en un principio, para complementar el trabajo habitual que ya se viene haciendo en este tipo de reuniones de coordinación. Bien, para ir terminando, lo que quería mostrar aquí era un pequeño estudio a modo de lecciones aprendidas respecto de la ampliación del sub-TH, el proyecto de ampliación del sub-TH, donde no se aplicó BIM en la obra. Y lo que se hizo fue analizar, detectar cuáles fueron las interferencias que se habían encontrado entre disciplinas, interferencias dentro del proyecto, no las interferencias previsibles en la infraestructura dentro del entorno de lo que es la ciudad. Se pudo cuantificar cuáles fueron las horas hombre que se utilizaron para estos retrabajos, se calculó cuál fue lo que costó hacer estos retrabajos, resolver estas interferencias en obra. Y este estudio, que para mí es muy valioso, nos permitió empezar a preguntarnos, por ejemplo, qué hubiese pasado si esto lo hubiésemos detectado en un chequeo de interferencias en el modelo tridimensional en etapa de ingeniería, mucho antes de llegar a la obra. Bien, para ir terminando, entonces, puntos a destacar, simplemente son unos tips relacionados con todo lo que hemos visto en esta presentación. Primero, bueno, comenzar por el tema de las personas, que también se ha hablado mucho durante el día de hoy. Concentrarse mucho en poder difundir, de poder comunicar a todas las áreas de la compañía, no solamente a la gente de diseño y de ingeniería, no solamente a las personas que trabajan en el modelado, sino a todas las áreas que involucran el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería de construcción. Destacar también el tema de las disciplinas. Si en un plan de ejecución BIM se define exactamente cuál va a ser el nivel de detalle que deberá modelar cada una de las disciplinas para abordar finalmente a un modelo 4D que sea de utilidad a la obra, es necesario que cada una de las disciplinas se comprometa a modelar exactamente lo que está ya predefinido, ni menos ni modelos con mayor detalle, solamente lo que está predefinido. El tema de los roles, que también lo destaqué al principio, es muy importante que los coordinadores tengan una visión absolutamente horizontal en todo este proceso. Y eso un poco está relacionado también con el área de construcciones. Es muy importante también reforzar la participación temprana del área de operaciones y construcciones desde la hora cero en la etapa de diseño e ingeniería. Y por último, el tema de inversión. Hay mucha literatura al respecto acerca de cómo calcular el retorno de la inversión, cómo cuantificar cuán productivo puede ser implementar una metodología BIM comparado con el método tradicional, pero simplemente yo acá quería destacar esta frase
que la saqué de lo que le llaman el sistema de implementación BIM, que no sé si se comentó en estas jornadas, pero hace casi un mes se lanzó desde el Ministerio de Obras Públicas un plan a largo plazo, un plan de 5 años, de acá al 2025, con la intención, al igual que Chile, que está sucediendo ya va a suceder en el 2020, con la intención de que las ofertas públicas empiece a ser mandatorio la entrega de pliegos con información, con metodología BIM. Y me gustó esta frase porque se abordó desde otra perspectiva, ¿no? El costo de no hacer, es decir, cuánto me cuesta a mí no haberme anticipado a llegar luego a los imprevistos que puedo tener en la obra. ¿Cuánto me cuesta a mí no haber sincronizado algunos rubros, algunos subcontratistas que luego tendré que resolver en la obra? Bueno, nada más entonces. Muchísimas gracias. Muy bien.